En esta mañana, amada iglesia, vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 6. Vamos a empezar aquí en el versículo 6. Porque fue el tema que estudiamos la vez pasada y iniciamos el versículo 7 hablando sobre la obra de Cristo Jesús. Hemos venido hablando sobre la obra de Dios a favor de su pueblo. Hemos venido estudiando que la salvación no es algo que el hombre merezca. No es algo que el hombre merezca, es algo que Dios regala. Y no lo regala a todo mundo, sino solo a aquellos que confían en su Hijo Jesucristo. Voy a colocar un ejemplo similar. Permítame aquí esta pareja de jóvenes que está aquí. No le voy a achatar el celular. María Isabel se casó con Kevin, que es hijo... ¿Usted es hijo único, cierto? No, tiene dos hermanos, ¿cierto? Bueno. Se casó con Kevin. Kevin tiene sus padres. No sé qué tengan o qué no tengan. Pero si sus padres mueren, ¿cuánto de lo que los padres le dejen a Kevin le pertenece a María Isabel? Todo. ¿Por qué? ¿Por qué una extraña puede quedarse y es dueña de todo aquello que alguien tiene? ¿Por qué? Porque están unidos en una sola carne. Y viceversa también, ¿cierto? ¿Por qué quiero tomar este ejemplo? Porque nadie podrá heredar la vida eterna, la vida de Dios, las cosas de Dios, si no están unidos a Cristo Jesús. Pero todo aquel que esté unido a Cristo Jesús, todo lo que es de Dios Padre será de Él por los siglos de los siglos. Por eso todas las cosas están dispuestas en Cristo, para que todo aquel que tiene a Cristo sea hijo de Dios y por lo tanto heredero de Dios y coheredero con Cristo. Solo quiero repasar. Dios Padre nos bendijo en Cristo Jesús. Dios Padre nos escogió en Cristo Jesús. Dios Padre nos predestinó en Cristo Jesús. Dios Padre nos amó en Cristo Jesús. Y Dios Padre nos aceptó en Cristo Jesús. Por eso todo el que ha confiado en Cristo Jesús ha sido aceptado por el Padre como hijo legítimo y va a vivir con Dios por los siglos de los siglos. Pero en el versículo 7 empezamos a ver el domingo pasado la seguridad de esa obra de Dios a nuestro favor, y esa seguridad está en su Hijo. Un antes. Aquí está bien. Estoy aquí. La seguridad de la aceptación está en la obra del Hijo. Todo lo que Dios tiene, lo que Dios te ofrece, solamente lo puedes disfrutar en Cristo Jesús. Y en el versículo 7 dice: en quien tenemos, ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Miren, hermanos, solo en Jesús, por eso el versículo 7 dice: en quien tenemos. Solo en Jesús se tiene todas estas cosas. A nosotros nos han enseñado a confiar en miles de cosas, pero Dios dice que solo en Jesús se disfruta. La vez pasada estuvimos hablando sobre la redención, ¿cierto? Y dijimos que básicamente voy a repasar esa parte de la redención porque voy a trabajar hoy sobre el perdón de pecados. ¿Qué es redención? La palabra redención sencillamente significa rescatar, poner en libertad. Y les recuerdo lo que dijimos la vez pasada. Redimir es comprar por precio a alguien para dejarlo en libertad. Comprar por precio algo para dejarlo en libertad. En nuestro país se practica mucho la caza ilegal, ¿cierto? Y hay muchas personas que van cogiendo todas aquellas especies que se están extinguiendo, como las tortugas, loros y muchas otras cosas. Y de hecho hay un mercado negro, ¿cierto? Para todas esas cosas. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno le da autoridad a la policía para ir y decomisar todo, ¿cierto? Y supuestamente después van y lo sueltan, lo ponen en libertad. Pues Dios no le dio la libertad a Cristo para decomisar a nadie. Él dijo: todos esos seres humanos han sido aprisionados, han sido colocados presos
por el pecado. Vaya, y no dice decomíselos, dice vaya, cómprelos. Y una vez los compres, los pones en libertad. Eso se llama redimir. Comprar por precio a alguien que es esclavo y ponerlo en libertad. Dios envió a su Hijo para rescatarlo a usted de tu vana manera de vivir y a mí, para liberarnos de la esclavitud al pecado, porque todo pecador es esclavo de su pecado y todo el que peca, peca porque es esclavo del pecado. Pero Cristo vino para hacernos libres, libres. Pero para hacernos libres tuvo que pagar un precio. Y el rótulo, el precio que todo ser humano tiene en la frente, desde el vientre hasta que muere, es muerte. ¿Cuánto vale un ser humano delante de Dios? La muerte. ¿Y cuánto le tocó pagar a Cristo por nosotros? La muerte. Pague precio por precio. Y Él pagó por nosotros. Ahora los cristianos tenemos un rótulo en la frente que dice vida eterna en Cristo Jesús. Amén, iglesia. El que no tenga a Cristo sigue con ese rótulo muerto por no confiar en Jesús. ¿Por qué van los seres humanos al infierno? No es por sus pecados, es por rechazar al Salvador. ¿Por qué van los seres humanos pecadores miserables como nosotros al cielo? ¿Por qué? Por aceptar al único Salvador que Dios nos dio. Ahora vamos al versículo 7 para hablar de lo siguiente. En Cristo no solamente tenemos redención por su sangre, sino que tenemos el perdón de nuestros pecados por su sangre, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Perdonar pecados. ¿Qué es perdonar pecados? La palabra perdonar significa dejar en libertad, dejar ir libre. La palabra perdonar significa pasar por alto. Quiero que leamos un texto, un momentico. Vamos allí al libro de Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo 26, por favor. Voy a leer algunos versículos que hablan de esta parte. Mateo capítulo 26, versículo 28, dice el Señor. Porque está hablando con los discípulos antes de morir, cuando está exactamente compartiendo la cena con ellos. Mateo 26, 28 dice, porque esto, hablando de la copa que él tenía, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Redimir es quitar algo que esclaviza. Y Cristo quitó del medio de nosotros y de Él nuestros pecados. En el libro de Isaías, vamos al libro de Isaías un momentico, por favor. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, el Señor le dice estas palabras a su pueblo. En el capítulo 59. Escuchen, esto sucedió 700 años antes de que Cristo muriese por nosotros. Pero esto ya no es real para los creyentes, porque ya fue quitado del medio aquello que estorba la verdadera relación con Dios. Capítulo 59 del libro de Isaías, versículo 1 y 2. Estos textos no están ahí. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Escuchen, le está hablando al pueblo de Israel. No se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, Dios no se ha cansado de ayudarlos a ustedes, ni se ha cansado de oírlos. ¿Cuál es el problema? Dice el versículo 2. Pero vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Miren, hermanos, hasta antes de Cristo venir a la tierra, Dios estaba apartado completamente del ser humano. Pero una vez en Cristo, Dios se hizo visible a los humanos. Por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Dice la Biblia que a Dios Padre nadie le ha visto jamás, pero su Hijo unigénito Él le ha dado a conocer. Así que quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Jesús es el libertador de los pecadores. Jesús es el que hace libre a cualquier pecador, y el único que le concede la vida
eterna. Por eso esa palabra perdonar significa dejar ir, dejar en libertad, pasar por alto. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Mire lo que dice la Biblia en Colosenses 1, 14, por favor, vamos allí. Colosenses 1, en el Nuevo Testamento. Colosenses 1, 14. Dice, ¿en quién? Recuerde que siempre está hablando en singular. Hay una sola persona en quien hay perdón. Hay una sola manera en quien el ser humano tiene esperanza. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Hermanos, ¿por qué una persona no puede ser perdonada portándose bien? ¿Por qué una persona no puede ser perdonada asistiendo a X o Y religión? ¿Por qué una persona no puede ser perdonada confiando en otro, coloquemos como nos enseñaron en la Iglesia Católica, confiando en los santos? ¿Por qué? Porque el texto es muy claro en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, sin derramamiento de sangre no hay limpieza, no hay remisión. Y hay uno solo en toda la historia de la humanidad que ha derramado sangre inocente por los pecadores, por sus seguidores, y su nombre es Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Cuántos de los seres humanos debemos ser imitadores de la Virgen María? Todos. ¿Y cuántos debemos confiar en ella para salvación? Ninguno. Ella confió en el Salvador para que nosotros confiemos en Él. Ella aceptó ser madre del Salvador para ella ser salva y para que todos aquellos que creamos en Él también seamos salvos. Me encanta este texto de Lucas. Vamos al libro de Lucas. Me encanta este texto de Lucas, capítulo 11. Una mujer se acerca a Jesús para alabar a María por ser la madre de Él. Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Una mujer del pueblo de Israel se acerca y alaba a María frente a Jesús y le dice estas palabras en el versículo 27. Mientras Jesús hablaba estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, ¿qué le dijo? Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. En otras palabras, bienaventurada tu madre María, ¿cierto? Jesús le responde, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿María es mujer bienaventurada por ser la madre de Jesús? No. ¿Por qué es bienaventurada? Porque oyó y creyó y se dispuso para que la voluntad de Dios se cumpliera en ella. Por eso en San Juan capítulo 2, capítulo 2, en la escena, la boda de Caná, ella dice a sus sirvientes, hagan todo lo que Él les mande. Hermanos, qué maravilloso es tener un único Salvador. Y gracias a Dios que nos dio uno solo, para que todos tengamos unidad y todos podamos ser uno. Y todos podamos caminar de la misma manera. El único ser que ha vencido la muerte para nunca más morir es el Salvador nuestro, Cristo Jesús. El único que se ha atrevido a decir que es Dios y lo ha demostrado es Jesús. Por eso es maravilloso mirar que en Él, solo en Él, hay perdón de pecados. ¿Qué significa la palabra pecar? La palabra pecar en la Biblia tiene muchos significados, muchas descripciones, pero algunas de ellas, pecar significa dar un paso en falso. Dar un paso en falso. Pecar significa errar al blanco. Pecar significa infringir una ley. Pecar significa transgredir. Sencillamente pecar es ir en contra de Dios. Y de eso sí que nosotros estamos cundidos, porque todos los días nos encanta hacer cosas en contra de Dios, en contra de la ley. Todos los días violamos la ley de miles maneras. Por eso el ser humano necesita un Salvador, necesita un abogado. Ahora, vamos a ver las Escrituras
Páseme la siguiente diapositiva. Vamos a mirar algo sobre la amplitud del perdón de Dios, porque el texto de Efesios capítulo 1, versículo 7 dice que en Él tenemos perdón. Pero nosotros no sabemos realmente a veces lo que implica perdonar. Lo que implica perdonar. Porque nosotros a veces hablamos del perdón como algo tan fácil de hacer. Alcen la mano los que les queda fácil perdonar. Bien. Ahora se lo pongo de esta manera. Vamos, aquí está el hermano Orlando. Hermano Orlando, usted hoy está básicamente solamente con Laura, ¿es? No, pero como hija, con Laura. Vamos a colocar un ejemplo. No se preocupe, hermano, que las palabras mías no tienen poder, la de Dios sí. ¿Por qué? Porque el ejemplo que yo les voy a dar a algunos dicen, pastor, no hable que las palabras tienen poder. La única palabra que tiene poder es la palabra del Señor. Digamos que el hermano Orlando sale con su amada esposa para la casa y su hija. Y pasa alguien y le mata a la hija. El hermano va y entierra a la hija y después le dice a su esposa, vamos a buscar al asesino que yo sé quién es. Y llega ante el asesino y le dice, vea, fulano de tal, yo soy el padre de la niña que usted acaba de matar. No te voy a entregar a la justicia. Yo quiero perdonarte para que en lugar de Laura usted sea mi hijo, mi heredero y viva en mi casa. Eso es perdonar. Eso fue lo que Dios hizo por usted y por mí. ¿Cuántos les queda fácil perdonar así? Ahora sí alcen la mano. Eso es perdonar. Ese es el perdón que Dios nos otorgó a usted y a mí, porque usted y yo somos unos asesinos de su hijo. Él nos lo dio, nosotros lo matamos. Él nos lo dio, nosotros no lo quisimos, pero Él nos quiso y murió por nosotros. Y a pesar de que lo matamos, Dios Padre nos buscó, nos perdonó y nos dio la misma posición de su hijo, la misma gloria, la misma gracia. Y vamos a estar con su hijo, al quien asesinamos, al lado del Padre por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el perdón que Dios nos otorgó. Y ese es el perdón que usted debe agradecer. Y ese es el perdón que nosotros debemos imitar. En el libro de Isaías capítulo 55, vamos allí un momentico. Porque nosotros no conocemos la amplitud del perdón, pero la Biblia dice que Dios es amplio en perdonar. Me ponía a pensar un poquito en los atributos de Dios. ¿Cuál atributo de Dios es más grande que el otro? Y uno no puede hablar de los atributos de Dios uno más grande que el otro. Pero si hay algo que la Biblia sí dice, es que para perdonarnos, Dios sobreabundó su gracia para con nosotros. Multiplicó las riquezas de su gracia para podernos perdonar. Por eso es maravilloso este maravilloso texto. En Isaías capítulo 55, versículo 7. Esta es la orden que Dios le da a toda persona que no ha conocido a Jesús. A cualquier religioso, de cualquier religión, a cualquier persona nacido de mujer. Dice el Señor en el versículo 7 de Isaías 55, 7. Deje el impío su camino. Deje el hombre inicuo su pensamiento. ¿Y qué? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué amplio? ¿Cuántos pecados Dios te ha perdonado a ti? Todos. ¿Y cuántos son todos? ¿Sabe Dios qué vas a hacer usted mañana y yo? ¿Sabe Él qué vamos a hacer mañana? Pasado mañana, y si nos da 100 años, ¿sabe qué vamos a hacer en 100 años? ¿Y aún así nos perdonó? Sí. Sí. El perdón de Él es un perdón eterno. Y vamos a mirar lo que ustedes están ahí, lo vamos a mirar en la Biblia. Porque muchos hablamos del perdón como algo tan fácil de hacer. Como darle la palmadita al hermano y decir, ay, no se preocupe por esa bobada, eso lo hace cualquiera. Ese no es lo que Dios está hablando. A otros nos queda fácil perdonar las bobadas, pero el perdón que Dios le otorgó a usted y a mí, a Él le costó la vida. La vida. El perdón que Él nos otorgó, a Él le costó dejar su posición de Dios para tomar una forma humana.
A Él le costó dejar el trono del cielo para venir a vivir en un establo. A Dios le costó el tener que humillarse y tomar una forma como la nuestra, sufrir como nosotros, comer como nosotros, dormir como nosotros y pagar, o más bien soportar, todo el odio nuestro. El perdón de Dios es amplio, va mucho más allá que nuestro propio pecado. Por eso, cuando hablamos del perdón, podemos decir que Dios, al perdonar, borra nuestras rebeliones. Vamos al libro de Isaías, ahí estamos cerquita. 43. Isaías 43. Si usted quiere conocer, hermanos, al Dios de los cielos, su poder, su majestad, léase Isaías 40 al 66. Esos 26 versículos, hermanos, muestran la grandeza del Dios Todopoderoso. Nuestro Dios. Lamentablemente la iglesia de hoy en día no conoce al Dios de los cielos, pero el Dios de los cielos es incomparable. El Dios de los cielos es insondable, inescrutable. El día que usted intente imaginarse a Dios, olvídese de ello porque no podrá. Solo crea que Él es, porque no podrá imaginárselo jamás. Isaías 43, versículo 25. Vamos allí. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 25. Yo. Es interesante. ¿Quién es el único que puede decir yo? Él. Él es el único que puede decir yo soy. El único, nadie más. El único que existe por sí mismo, que existe por sí solo y puede decir yo soy, es Él. Nosotros no podemos decir yo soy, sino yo fui hecho, yo fui creado, yo fui. Porque mi existencia pronto se va a acabar, pero en Cristo tenemos vida eterna. Versículo 25 del capítulo 43. Yo soy, ¿quién? El que borro tus rebeliones. Hermano, ¿cuántas personas pueden perdonar pecados? ¿Cuántas personas en la tierra hay con el derecho de perdonar pecados? ¿Cuántas personas hay entre el cielo y la tierra con el derecho de perdonar pecados? Una sola. Eso. Él es el único hombre capaz de perdonar pecados, porque no es solo hombre, es Dios hecho hombre. Hay un solo hombre que es Dios, porque Dios se hizo un hombre para perdonar a los hombres sus pecados. Por eso el versículo 25 dice: yo, nadie más. Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Y sabe por qué lo hace? No es por amor a usted, ni es por amor a mí, es por amor a Él mismo. Hermano, ¿por qué uno perdona a los hijos? ¿Por amor a ellos o por amor a uno? ¿Por qué usted sigue soportando a sus hijos en casa? ¿O por qué nuestros padres nos soportaron a nosotros? Es por el egoísmo nuestro, por el amor a nosotros mismos, porque si fuera por ellos los habíamos echado ya hace rato. ¿O no es así? Si fuera por ellos... Pero uno se pone a pensar qué dirá la gente, qué dirá la familia, qué dirá el vecino, pero démosle otra oportunidad, hagámoslo, soportemos. Porque si fuera por ellos. ¿Qué gana Dios de dejarnos a nosotros vivir? Solo darse la gloria a Él mismo en su misericordia, en su bondad, en su paciencia. Porque dejar vivir a seres humanos tan malos y pecadores como nosotros, que todos los días estamos pensando en nuestro beneficio, en nuestra rebelión, porque nos encanta hacer lo que nos da la gana, ¿o no es así? Nos encanta ir donde nos da la gana, que nos dejen hacer lo que nos da la gana. Y buscamos dinero para pagarle a otros para que hagan lo que uno quiere. Y todo eso es rebelión contra Dios, es pecado. Por eso el texto es muy claro: yo soy el que borro tus rebeliones, y lo hago por amor a mí mismo. Y no solo eso, sino que dice la otra parte: y no me acordaré de tus... Hermanos, ¿el perdón incluye no volver a recordar las cosas? Olvidar no es algo que nosotros hagamos fácilmente, pero es algo que podemos decidir hacer, ¿o no es así? Dios no olvida porque Él es Dios, pero Él decide olvidar para no volver a acusarnos, ¿o no es así?
Por eso el que dice te perdono pero no me lo vuelvo, de puntos suspensivos, no olvidado, solamente es una persona amargada y resentida, que por algún interés dice lo perdono, pero por dentro está que mata y come del muerto. Pero Dios sí perdona, porque no quiso matarte a ti ni a mí. Él entregó la vida y decidió morir antes que matarnos a nosotros. Eso es perdonar. Por eso dice que Él es el que perdona nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Según la riqueza de su gracia. Yo soy el que borro tus rebeliones, el único, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si nosotros hacemos un experimento aquí, por eso quiero hacerlo, a ponerlo en público así. Si usted hace un experimento, mencióneme una persona, bueno, no la mencione, solo recuerde. Recuerde una persona que te haya perdonado y no te haya recordado otra vez lo que usted hizo. ¿Alguno la puede recordar? ¿Cierto que los seres humanos no somos capaces de hacer eso? Uno, te perdono, y la vuelve otra vez. Por eso Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al que me moleste? 7, Señor. Pensó que era muy generoso. Dios le dijo, no te digo 70, sino aún 70 veces 7. 70 veces 7. Por eso los matrimonios no duran hoy en día, porque no conocen este principio del perdón. Uno antes de casarse debe perdonar a la mujer para toda la vida. Debe perdonar al marido para toda la vida. Cuando va a quedar embarazada tiene que decir, vamos a perdonar a este hijo para toda la vida, porque las que nos va a hacer son muchas. Y cuando nazca hijo, estás perdonado. Y cuando llore y no deje dormir, hijo, tranquilo, ya te perdoné. Pero dormir. Un poquito más de regalo, pero hay que perdonarla también, hermano, también. Hay que decirle, suegra, por amor a tu hija te perdono. Este pueblo ha madurado mucho, hermano. El perdón lo otorga Dios gratuitamente. El único, hermano, el único, si usted quiere realmente estar seguro de morir e ir al cielo, tiene que dejar de confiar en todo lo que ha confiado y confiar en el único que puede perdonar pecados y olvidarlos. Porque los pecados son una ofensa eterna delante de Dios. Y si es una ofensa eterna, necesita un perdón eterno por alguien que sea eterno y lo perdone eternamente. De lo contrario, no habrá perdón. Y ningún ser humano puede hacer eso. Ningún ser humano puede hacer eso, excepto Dios. Sigamos al siguiente texto. El libro de Miqueas. Ustedes pueden leer los otros versículos que están ahí. Bueno, pero vamos, antes de seguir allá, veamos ese texto en sí, Miqueas 7:18. Miqueas 7:18. En el Antiguo Testamento, sí saben que existe Miqueas, ¿cierto? Ah, bueno. Miqueas, un profeta menor que está después de Jonás. Ustedes ya saben dónde está Jonás porque hemos trabajado, hayan trabajado con Jonás mucho tiempo. Miqueas capítulo 7, versículo 18. El profeta está alabando a Dios y dice, ¿qué Dios como tú? Porque no hay otro Dios como tú que perdone a gente que no merece el perdón. ¿Qué Dios como tú? Escuchen, hermanos, que perdona, ¿qué? La maldad. Y no solo eso, sino que olvida el pecado de su pueblo, del remanente de su heredad, de su pueblo. El único capaz de perdonar la maldad y olvidarlo es Dios. Si yo le hago a usted una pregunta, hermano, ¿puede recordar todas las embarradas que le ha hecho? Usted hace una enciclopedia, hermano. La hace. Pero si yo le digo, ¿puedes escribir todo aquello que usted ha olvidado? No escribe ni una hoja. Porque al empezar a recordar qué ha olvidado, se acuerda de que no lo ha olvidado. ¿Se acuerdan de las palizas que nos dieron nuestros padres? ¿Se acuerdan de las embarradas que nos hicieron nuestros compañeros de estudio? ¿Se acuerdan de las profesoras que nos daban por las manos? ¿Se acuerdan de aquel patrón difícil de soportar?
Pero si usted le pregunta a Dios, Padre, ¿de cuáles de mis pecados te acuerdas? ¿Qué le va a decir Él? De ninguno, hijo, porque te he perdonado para siempre. No es porque tenga mala memoria. No, sino porque ha decidido no recordarnos por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Cuando uno olvida cómo es una persona, uno se va encima de ella. Pero cuando uno la perdona como es, la acepta y vive con ella. ¿O no es así? Por eso qué bonito es conocernos. Anoche estaban los jóvenes en ese proceso de conocerse, contarse en la vida los unos a los otros y recordarse. Porque entre los jóvenes tenemos un montón de jóvenes que no saben nada del uno del otro. Tienen una comunión tan especial. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Escuche, no retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Yo estaba pensando al estudiar ese tema, cuán buenos somos nosotros para colocar leyes, pero cuán malos somos para extender gracia y misericordia. Cuán buenos somos para decirle no, pero cuán malos somos para decirle ya, tranquilo, hágalo. Usted lleva a su hijo bien vestido para una boda en un campo. Mala idea llevar a un hijo bien vestido para una boda en un campo. Pero usted lo lleva bien vestido y todo el tiempo es quieto, no se mueva, no salga. Se larga un aguacero. ¿Y qué quiere el niño? Meterse allá. Pero hay momentos en que uno puede decirle, hijo, revuélcate ahí que ya no vamos para la casa, pues. Por eso cuando usted vaya a una fiesta, a un campo con un niño, llévele ropa. Extienda gracia, porque si algo que quiere hacer el niño como el marrano es revolcarse en aquello que le encanta. ¿O no es así? ¿Qué es el lodo para el puerco? ¿Lodo? No. Una espada. Sí, es una espada. Como dicen los cristianos cuando se toman un tinto y se echan una hamaca, esta es la vida que yo me merezco. Eso dice el marrano en el lodo. ¿Por qué es marrano? Dios les tiende gracia al pecador. ¿Sabe qué? Dice el texto, muy claro el texto. No retuve para siempre mi enojo con ustedes, porque extendí mi misericordia para con ustedes. ¿Y sabe cuál es la misericordia para con nosotros? Su Hijo Jesucristo. Lucas dice que las misericordias de Dios para con nosotros están en Cristo Jesús. ¿Tienes problemas con Dios? Corre a la misericordia de Dios, refúgiate en Cristo, porque si no estás en Cristo, la espada de Dios te va a mochar la cabeza. ¿O no es así? Vamos al libro de Salmos, un texto que hemos leído muchas veces, pero quiero recordarlo. En el libro de los Salmos, capítulo 7, versículo 11, dicen las verdades que el ser humano no quiere creer. Que no quiere creer. Porque Dios es misericordioso igual de justo. Dios es amoroso igual de que implacable. Dios sabe perdonar de la misma manera que sabe matar. De la misma manera. Y 7:11 dice, Dios es un juez. ¿Y qué clase de juez es? Justo. ¿Y un juez justo puede dar por inocente al culpable? No. ¿Pero puede perdonar al culpable si tiene un buen abogado? Sí, siempre y cuando alguno de los dos pague. Porque Dios no puede dejar en libertad a un culpable, así tenga el mejor abogado, si no hay quien pague. ¿O no es así? El abogado que Dios nos dio no solo vino a pagar por nosotros, vino y pagó. No solamente vino a salvarnos, sino que pagó para liberarnos. Pero miren lo que dice el versículo. Dios es juez justo. Y Dios está a tiempo presente continuo. Dios está airado contra el impío. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Si el impío no se arrepiente, si no busca salvación, si no busca un salvador, porque arrepentirse no es decirle Señor perdóname, arrepentirse es buscar quién abogue por él. A nosotros nos han enseñado que nosotros con decir Señor perdóname, rezar tres padres nuestros estamos libres.
Hermano, delante de Dios, si no hay un abogado que te defienda, usted se muere bajo la ira de Dios. Porque Dios es justo. Y el rótulo, el precio que usted tiene en la frente es muerte por ser pecador. Por eso el texto dice, si no se arrepiente, ¿sabe qué hace él? Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado, así mismo ha preparado armas de muerte para matar al que no está escondido en el refugio apropiado que se llama Cristo Jesús. Y ha labrado saetas ardientes. Y aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¿Por qué? Porque el pecador por sí mismo no se puede defender ante el gran juez, como cualquier delincuente por sí mismo no puede defenderse ante el juez si no tiene un abogado. Por eso cuando un delincuente lo agarra la policía, la justicia tiene que decirle, tiene derecho a un abogado, y cualquier palabra que use puede ser usado en su contra. Si no tiene cómo pagar un abogado, el Estado se lo concede, porque solo no puede defenderse. Pues el Estado eterno ha concedido un abogado para que usted tenga perdón por siempre, y su nombre es Jesús. El único con credenciales eternas para salvar eternamente a cualquier pecador se llama Jesús, el Hijo de Dios. Él satisfizo a su Padre por amor a nosotros y pagó por nosotros una sola vez y por los siglos de los siglos. Por eso la Biblia dice, el que está en Cristo tiene vida eterna. El que no está en Cristo ya está condenado. Ya está condenado. Y yo le pregunto, Kevin, esa maravillosa niña que se ve por fuera, si yo le digo, ¿es buena o es mala? ¿Qué dice la Biblia de esa niña? Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, a pesar de que los papás la visten muy bonito, delante de Dios es mala, 100%. Llena de maldad por dentro. Y si la dejan, hace lo que ella quiere. Y si la dejan, vuelve a los papás un 8. A los abuelos también. Y a la iglesia también. No tiene la capacidad de hacer el bien, no sabe. Y a pesar de que los padres le enseñen moral y buena moral, si Cristo no obra en ella, nunca hará jamás nada bien delante del Dios justo y santo. Porque hay uno solo capaz de obrar bien en un ser pecador como nosotros, y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice, juzguen bien, hijos de los hombres, porque los seres humanos desde la matriz estamos preñados de maldad. En pecado nos concibió nuestra madre. En pecado fuimos formados. Desde que nacemos somos mentirosos. Desde que nacemos somos maldicientes. Desde que nacemos hacemos daño. ¿O no es así? Por eso necesitamos el perdón de un Dios todopoderoso. Y Hebreos 10. Wow, el tiempo aquí corre mucho. Hebreos capítulo 10. Un maravilloso capítulo que ustedes deben leer sobre Jesús como mediador, Jesús como abogado. Hebreos capítulo 10. Versículo 16, pero voy a centrarme en el 17 y 18 específicamente, como está ahí. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, después de que Cristo venga. Después de que Cristo vino a la tierra. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y será mucho más real el reinado de Cristo. Y añade, ¿qué añade? Y nunca más me acordaré de ¿qué? De sus pecados y transgresiones. Porque eso es perdonar, es nunca más volverse a acordar o tenerlos en cuenta para enjuiciar. ¿Por qué? Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermano, cuando Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, decidió olvidar para siempre todos nuestros pecados, porque Cristo pagó por nosotros para siempre. Es de ahí donde surge que somos nuevas criaturas. Amén, hermano.
creados en el nuevo hombre que es Cristo. Miqueas 7:19. Vamos allá otra vez. Miqueas 7:19, Antiguo Testamento. Al ladito de Jonás. Después de Jonás está Miqueas. Miqueas 7:19. Terminamos en que dice que Él se deleita en misericordia, por eso no se acuerda más de nuestros pecados. Pero mire lo que dice el 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y de hecho la Biblia dice que nuevas son cada... Imagínense que Dios no pusiera misericordia nuevas cada mañana para nosotros, con la cantidad de veces que nosotros le embarramos todos los días. Pero dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y cómo lo hará? Escuchen, leamos todos, 1, 2, 3. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, como para que nunca los volvamos a encontrar. Por eso Dios nos manda, así como Él ha apartado los pecados de nosotros, nosotros tenemos que apartarnos de los pecados. Así como Él ha apartado los pecados de nosotros, tenemos que apartarnos de la gente que vive pecando. Que vive pecando. Porque el pecado es aborrecible delante de Dios, y el perdonar los pecados, Él a nosotros, a Él le costó la vida. Para nosotros es un regalo que a nosotros no nos cuesta nada, pero a Dios le costó la vida. Además de eso, al Dios perdonar los pecados, Él deshace las rebeliones. Él las deshace. Vamos al texto de Isaías 44:22. Isaías, poquito más atrásito, donde estábamos ahorita. Ya vamos a terminar. Isaías capítulo 44, versículo 22. La verdad, hermanos, que al estudiar este tema, uno tiene que confrontarse que nosotros, la verdad, somos, o más bien, nosotros no perdonamos lamentablemente como Dios nos lo perdona. Y Dios nos ordena perdonar de la manera que Él lo hizo. Isaías 44:22. El Señor diciéndole a Jacob, voy a leer del 21, dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob. Recuerde que Jacob es el mismo pueblo de Israel. Por eso dice, oh Jacob e Israel, es el mismo pueblo. Porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Y mire lo que el Señor le dice, porque es como una súplica de Dios a un pueblo rebelde. Por favor, vuélvete a mí. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hermano, si usted piensa en esto, tiene que tomar decisiones. Si realmente usted ha creído en Jesús, acuérdate que el Señor deshizo como Él deshace las nubes. ¿Qué le cuesta a Dios deshacer las nubes? Solamente se van. Porque un fuerte viento se las lleva. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Pero deshacer una nube es fácil. Pero deshacer los pecados no es fácil, porque a Él le tocó pagar un precio muy alto. Como niebla tus pecados. Entonces, si usted sabe que Dios te perdonó, ¿qué es la responsabilidad tuya y la mía? ¿Cuál es? Dice el versículo, volvernos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos liberó a nosotros de la esclavitud al pecado. ¿Tiene permiso la iglesia para pecar? No. Pero Dios sabe que seguimos en este cuerpo que le encanta pecar. Pero la orden es, no pequen. Acuérdense que yo los perdoné. Vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí, porque el que vive cerca de la protección vive separado del peligro. ¿O no es así? Quien vive cerca de la protección vive separado del peligro. Usted se aparta de Dios, se aparta de las escrituras, se aparta de la iglesia, se aparta de la oración, usted camina detrás del pecado. Pero si usted quiere apartarse del pecado, tiene que acercarse a Dios y a las cosas de Él. Pero no es posible si no ha conocido a Jesús como Salvador. Usted puede ser un buen religioso, un buen lector de la Biblia, puede ser una persona que ore mucho, una persona que ofrende. Si no ha conocido a Jesús, usted está perdido, usted está condenado. Usted está en peligro de muerte. La espada de Dios está que lo corta. Pero si usted ha conocido a Jesús, está protegido por los siglos de los siglos.
de la ira del Dios Todopoderoso. Y terminamos acá. El perdón de pecados es inalterable. O sea, no se puede alterar. A quien Dios perdonó, está perdonado por los siglos de los siglos. El principio de ser hijo es algo que aún en este medio pecaminoso es real. Yo tengo 2 hijos, o Dios nos ha dado 2 hijos a nosotros. Ellos pueden ser lo peor en este mundo. Ruego a Dios que no sea así. Pero si ellos llegan a ser lo peor en este mundo, yo estoy obligado a perdonarlos como padre. Y si me muero, la ley me obliga a dejarles todo a ellos. ¿O no es así? La posición de hijos es inalterable. Y Dios, para que nosotros fuésemos hijos, entonces primeramente nos perdonó. Por lo tanto, el perdón de Él también es inalterable. ¿Puede Dios quitarle el perdón a uno de sus hijos? No, porque Él dejaría de ser Dios. Porque todo lo que Él hace es inmutable, no puede ser cambiado jamás. Por eso Él le dijo al pueblo de Israel: por una sola razón ustedes no han sido consumidos. Porque yo no cambio. Porque yo no cambio, dice el Señor. La única razón por la cual ustedes no han sido consumidos y nosotros no hemos sido consumidos y no hemos muerto por nuestros pecados es porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y lo seguirá siendo. Amén. Ahora, en esta parte, el perdón de pecados es inalterable porque Dios nos perdonó con un conocimiento infinito de nosotros. Un conocimiento infinito de nosotros. Estaba dando unas charlas sobre el hogar al pueblo quichua. Y yo les decía: muchachos, no se casen con una persona desconocida. No lo hagan. Uno de los problemas serios que tenemos en la humanidad, y yo le pregunto a la mayoría se casaron con gente no conocida y no quisieron casarse con los que ya conocían, para estrellarse con el desconocido y saber que era peor o igual o peor al que ya conocía. Uno no debe casarse enamorado, uno debe casarse convencido. Convencido de con quién se va a casar. Saber quién es, cómo es, qué hace, qué no hace, qué le gusta, qué no le gusta, y decir: con ese me voy a casar para ayudarlo el resto de la vida, porque ese sí que necesita ayuda, te necesita amor, yo le voy a dar amor. ¿O no es así? Así es, porque Dios nos unió a una belleza de personaje. Dios se unió a la basura más horrible que podía existir, que era usted y yo. La peor mujer que hay en la tierra es usted. Y el peor hombre que hay en la tierra soy yo. Por no decir que usted también, ¿cierto? Y Dios dijo: voy a morir por ellos. Ellos no pueden hacer nada por sí solos. Si los dejo solos, irán todos a la condenación. Los voy a amar. Así como son, los voy a perdonar. Y a pesar de que me van a matar, los voy a amar. Voy por ellos. Y a pesar de que los voy a salvar, los voy a levantar para seguir siendo rebeldes. Los voy a seguir amando. Para eso los voy a hacer mis hijos. Por eso es maravilloso entender que el amor de Dios es inalterable. Lo que Él hizo, lo hizo una sola vez, con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo y por quién lo estaba haciendo. Por los siglos de los siglos. Yo he visto matrimonios, hombres o mujeres, digamos así. Una mujer se casa con un hombre, una belleza de hombre, esperando a ver qué le sale, ¿cierto? Pero he visto hombres o mujeres casándose con alguien que dice uno: ¿qué tenía este muchacho para casar con ese? ¿Qué le vio? Y exactamente por eso se casó. Lo conoció un poco y no le importó su deficiencia física, que le faltaba un ojo, una pierna, un seno. No importa. Eso no lo necesito para amarlo. Para amarlo solamente necesito que tenga defectos. Y tiene bastante, me caso con él, para estar con él y ayudarle. Dios te vio a ti y me vio a mí. Y lo único que vio fue defectos. Dijo: los voy a amar. Y los voy a salvar de pura gracia. Porque quiero amarlos. Y para amarlos los voy a perdonar. Y quiero que sean mis hijos, para que estén conmigo por los siglos de los siglos.
en esta tierra nos va a soportar todo el tiempo, pero nos va a dar palo cada vez que seamos rebeldes. Porque después de la resurrección nos va a perfeccionar y seremos como su Hijo por los siglos de los siglos. Qué bueno es ser amados por Dios y tener el perdón de Él. El próximo domingo continuamos con el versículo 7, con la gracia de Dios. Soberano Dios, gracias por darnos el placer de entender que hemos sido perdonados por el Dios eterno, por el único Dios verdadero, el creador del universo, por ti, oh Padre nuestro. Gracias por este inmenso privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias, gracias, muchísimas gracias por olvidarte de nuestros pecados, por enterrarlos y apartarlos de ti. Y gracias porque estás trabajando para que nosotros nos apartemos cada día de ellos, para que no los amemos, sino que te amemos a ti, nos volvamos a ti y te sirvamos a ti. Obra en este pueblo. Y si en esta mañana, Dios, hay alguien que no te ha conocido, pero hoy ha entendido que Jesús es su único Salvador, oro para que le concedas la fe que necesita para reconocer a Jesucristo como su único Salvador, disfrutar la presencia de tu Espíritu y empezar a caminar conforme a tu palabra. Gracias por bendecirnos en Cristo y gracias por ser un pueblo bendito para ti por siempre. La gracia tuya sea sobre todos nosotros. Amén y amén. Vamos a hacer Pablo.